Doctor, empezamos en cuanto usted me diga. Yo ya nada más falta que ponga, puedo compartir, ¿verdad? Sí, doctor, puedo compartir. Sí, ¿se ve bien las láminas? Sí, está bien, sí se ve correctamente. Ok, dejo de compartir para que me pueda presentar y después comparto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al Centro Peruano de Derecho Administrativo. Mi nombre es Daniel Caballero. El día de hoy nos vestimos de gala, puesto que traemos a un invitado internacional. Nos referimos al doctor Carlos Fernando Matute González, que va a hablar respecto al tema de la gestión pública en la globalidad y el estado de las autonomías. El doctor Carlos Fernando es socio director en Sideris Consulting, es docente de la Facultad de Derecho en la Universidad Anáhuac, México, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, como conferencista internacional en temas de derecho administrativo, entre otros. Doctor, es un gusto poder contar con ustedes. Nosotros, sinceramente, somos seguidores de sus trabajos, somos seguidores de sus publicaciones. Usted es un referente a nivel internacional en temas de derecho administrativo, por eso es que estamos muy agradecidos y contentos de tenerlo, ¿no? Por primera vez con nosotros, participando en nuestra institución. No quiero demorarme mucho en la introducción, no quiero abusar con su tiempo. Le doy el pase para su exposición y muchas gracias otra vez. Contrario, gracias, doctor Caballero, por su invitación. Estoy a sus órdenes con usted y con su público. Estoy muy agradecido por la invitación a participar en esta jornada, en este acto académico y pues muy agradecido por haberme considerado a mi persona y a mi trabajo sobre todo. Para efectos de exposición, les voy a presentar unas láminas que espero que sean didácticas y suficientemente claras para poder eh, comentarles la importancia de la gestión pública como concepto y su contraste con la administración pública, estableciendo las diferencias correspondientes y cómo creo yo, que esta impacta en la evolución y modernización específicamente de las estructuras administrativas de los estados nacionales en nuestra Latinoamérica y en general en el mundo. Yo quisiera, les voy a primero compartir las láminas para que ustedes las puedan ir viendo. Denme un segundo para hacerlo, para que ustedes lo puedan, las puedan ver también. Eh, Ahí están. Creo que ahí están compartiéndolas. ¿Sí las pueden ver bien? Se ve correctamente, doctor. Se lo agradezco mucho, don Daniel. Y entonces empezamos. En realidad, mi exposición se va a basar en dos obras en las que en una soy coautor, El Nuevo Derecho Administrativo, con el que escribí hace ya, empecé a escribir porque se sigue de alguna manera escribiendo hace más de 20 años, exactamente 21 años. La primera edición fue en el 2003 y la octava edición está por salir en unos días, si no es que cuando vuelo a México, que ahorita estoy en Europa, cuando vuelo a México ya tengo la sorpresa de que esté en mi escritorio. Y la otra es el Estado de las Autonomías y Buen Gobierno, esto conjuntado con una ponencia que presenté en las decimoquinta jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano en Paso Mariñán, España, donde actualmente estoy. Eh, lo primero que hay que tomar en cuenta para podernos ubicar contextualmente en cuando hablamos de gestión pública
es la evolución de la administración pública en sí misma. Entonces vamos a poner 5 etapas evolutivas, donde, la administración pública se va convirtiendo paulatinamente en un objeto de estudio, y primero un objeto de estudio de una, rama del conocimiento autónoma, primero con respecto al derecho y después con respecto a la ciencia política. Y entonces, la primera etapa, dediquémosle para no aburrirlos o agobiarlos con historia, unos 2, 3 minutos. La primera etapa es el cameralismo. Bueno, antes que nada, y esto es muy importante, hay que señalar que la administración pública como fenómeno es, un instrumento propio de la dominación política del Estado, que es, eh, la forma de dominación específicamente de la sociedad capitalista y que surge en el siglo XV, en el siglo XVI, no antes. Antes no se puede hablar de esta idea de administración pública, porque la administración pública tiene dos, tres características aquí, si le queremos agregar, una tercera. La primera característica es que es un instrumento al servicio del gobierno jerarquizado, para efectos de mantener el control de un territorio y extraerle recursos económicos a este. Por eso la administración pública en su origen es, hacendaria y es militar. Y el segundo elemento es que esta estructura jerarquizada también se norma, por una regla previa, de tal manera que, siempre está sujeta en su comportamiento a una ordenanza o instrucción. En México, en Latinoamérica, las primeras ordenanzas que van creando la administración pública, tanto civil como militar, son las ordenanzas de Carlos III, ahí por el año de 1769. Y entonces el cameralismo es una corriente, alemana especialmente, pero también francesa, en la que se identifica a este aparato como, un elemento separado del gobierno y que, es digno de ser estudiado, comprendido, para poder explicar el poder en su momento de los reyes. Después, el segundo estado es cuando se considera que la administración pública es, este Estado ya, revolucionario en términos, burgueses, después de la Revolución Francesa, específicamente, en la que, no solamente es un aparato al servicio del Estado, sino también un aparato limitado por una ley previa, ya estamos hablando de ley controlada, a través de una acción legislativa, que es la que establece la normatividad, me refiero al Congreso del Parlamento, y entonces el, la administración pública se convierte en quien ejecuta esta ley para efecto de satisfacer necesidades colectivas. Y entonces ya es lo que podemos decir la parte, la función ejecutiva, la función gubernativa en términos, concretos, no en términos de abstractos, sino la que lleva a cabo efectivamente la voluntad la voluntad general a través de un aparato subordinado al presidente. Nosotros le vamos a llamar el Estado en acción. En México en particular, le recomiendo mucho, hay un libro que por cierto está en las redes, de Ricardo Valle, que se llama El gobierno en acción. Y entonces este aparato se convierte, por antonomasia, en uno dependiente del poder ejecutivo del gobierno en turno. Aunque los gobiernos cambien, el aparato continúa y prevalece por su profesionalización y ser una estructura jerárquica. Y se fijan, contrasta mucho con la forma de, llevar a cabo la acción en un gobierno estamental mm, como el medieval, en el que, el instrumento, para llevar a cabo la voluntad del, señor feudal
era a través del proceso de lealtades y no de norma previa, y por lo tanto quien aportaba los recursos para el mantenimiento de los ejércitos o las burocracias eran los propios señores feudales y a lo que se le llama patrimonialismo, ¿no? En cambio, en el Estado en acción, ya el recurso con el que se sostiene a estos aparatos ya proviene de la misma acción del gobierno, y entonces los que pertenecen a esta estructura, los servidores públicos, ya se convierten en unos empleados funcionarios del Estado y no de las personas. Es una evolución, la administración pública es una evidente evolución del patrimonialismo al que hace referencia Max Weber en su clásica obra Estado, Economía y Sociedad, discúlpenme. Y luego el tercer estadio se da al inicio del siglo XX, con Woodrow Wilson, donde este autor norteamericano, que fue presidente de los Estados Unidos, intentó un modelo de paz para Europa después de la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de las Naciones. eh, Pretendió que no solamente era un aparato, sino también era una ciencia de estudio autónoma en la que se podía establecer reglas específicas que explicaban el fenómeno y por lo tanto permitían proyectar su actuación hacia el futuro. Entonces, Woodrow Wilson, podríamos decir que es el padre de la administración pública en términos científicos, y que toma, no evidentemente, que toma algunas ideas de la administración privada, y del Fordismo y el Fayol y todo este movimiento inicial de la administración pública que se va creando en las universidades norteamericanas. Y luego la cuarta ya es a partir de Max Weber y su teoría de la burocracia en los años 20, 30, de la sociología europea, donde se identifica a la administración pública como un fenómeno clásico del tipo ideal de dominación llamado legal racional. Entonces, la administración pública se convierte en estructuras, procedimientos, procesos y resultados de estos procesos, todos en un marco de una racionalidad formal que se estudia en forma fenomenológica, de tal manera que no solamente es conocimiento científico en el estilo positivista, sino que es una fenómeno social influido por varias, mm, varios conocimientos, como puede ser la economía, la historia, la sociología y la política. Entonces, no solamente se puede entender por leyes organizacionales, sino también por una serie de estructuras sociales y políticas, toda vez que la administración pública se desempeña dentro de una realidad social dada en un estado específico y determinado. Hay esta idea que la administración pública, contrario a lo que opinaba Woodrow Wilson, no pudiera comportarse por leyes generales científicas aplicables a todas las sociedades humanas, sino más bien la administración pública, si bien tiene rasgos similares, se puede definir a partir de categorías que forma parte del tipo ideal de dominación legal racional. Y con esto llegamos a fines del siglo XX, a partir de, de las ideas de Simon, y con una idea que la burocracia como aparato racional, esta racionalidad formal no es suficiente para explicar el fenómeno, y no solamente no es suficiente, es limitada para resolver problemas sociales a partir de que la razón no contiene todo la estructura, mejor dicho, racional, legal, no contiene todo el fenómeno. E incluso establece lo que se le llegó a llamar la jaula de hierro de la racionalidad,
la burocracia excesiva y entonces se empieza a plantear ya a partir de los años 70 80 de una reinvención del gobierno que después llegaría a integrarse en lo que será un movimiento de renovación, modernización de las administraciones públicas, conocido como la nueva gerencia pública, que en realidad se convierten después en lo que sería la gestión pública en términos más amplios. Lo que tengo que decir de esta parte histórica, que ya me excedí en tiempo, es que no es algo que vaya haciendo tabla rasa del conocimiento anterior, sino lo contrario. Se van acumulando las explicaciones de este aparato y se van modificando. Es decir, para ponerlo en términos más cercanos, si bien es cierto, el pensamiento burocrático en los años 80, 90, se considera que no es suficiente para explicar primero la acción de este aparato y segundo, para establecer las reglas, las mejores prácticas para atender las necesidades de la sociedad. Lo cierto es que tampoco se abandonan como modelo absolutamente, sino que, y por eso lo pongo ahorita, el modelo burocrático sigue operando en nuestra época como fundamento o base última del comportamiento de las administraciones públicas, aunque no sea suficiente, introducido, inyectado por las prácticas que propone la gestión pública y sobre todo la propuesta de la gestión pública que el aparato llamado administración pública ya no es exclusivo de los gobiernos del Poder Ejecutivo, sino que este se extiende a otros órganos del Estado. Y aquí es donde empezamos ya a poder identificar una categoría distinta, es decir, la gestión pública frente a lo que se llama administración pública. Y entonces, ¿qué va a ser la gestión pública? Pues va a ser algo muy sencillo. Va a ser esta idea de que hay redes, no solamente una estructura, sino hay redes de órganos, de entidades públicas, gubernamentales y no gubernamentales o particulares que también gestionan actividades o llevan a cabo actividades tendientes al bienestar colectivo, en el que el gobierno ya no es el único, primero, que lleva a cabo la acción colectiva, responsable de conseguir el interés general, sino tampoco es el único objeto de estudio de lo que se llamaría ahorita, de lo que se llamaba administración pública. Y además se tiene como otro factor importante, es que estos aparatos en sí mismos dejan de ser el único centro de estudio y se empieza a interponer como parte importante al gobernado a sus necesidades y sus demandas como finalidad de la administración pública. Ojo, más allá de esta idea de la norma previa, incluso más allá de la legalidad como norma previa. Es decir, hay otras reglas de conducta que no vienen del derecho positivo emitido por un Congreso, por un Parlamento, que regulan la acción del Estado para satisfacer necesidades de la población en vista de un interés general. Y luego aparece, más que la idea de gobierno, aparece la gobernabilidad como categoría de análisis. ¿Y qué es la gobernabilidad? Visto desde otra perspectiva, es el fin, eh, si lo podemos ver y escucha esta palabra, teleológicamente, es decir, la búsqueda de la razón de ser de este aparato al servicio por antonomasia del Poder Ejecutivo, pero extendido ahora a otros órganos del Estado. ¿Y entonces en qué consiste?
los órganos del Estado y quienes colaboran con este, por ser parte del mismo, mm, lo que están buscando es la propia autonomía de las estructuras para poder generar un complejo sistema, régimen de equilibrios entre los distintos actores políticos y administrativos en vista a proteger a la persona en sus libertades. Ojo, tanto individuales como colectivas, no solamente la libertad propia de este liberalismo burgués o neoliberalismo que se enfoca al individuo, sino también las libertades del hombre actuando en colectividad. Lo que se llamaría no solamente la libertad negativa, sino también la libertad positiva a la que se refería Isaiah Berlin. Y esta combinación de límite del gobierno con creatividad humana para aportar a la acción colectiva, es la que debe conducir al buen gobierno, entendido este como aquella cooperación entre distintos actores responsables del interés general que aportan desde distintas ópticas y con una pluralidad jurídica al conseguir el fin último de o conseguir los fines planteados en un estado determinado, en un orden de dominación orientado más que a la dominación misma, a la tranquilidad, a la paz, a la libertad de las personas. Y luego esta gobernabilidad va vinculada con la idea del gobierno, que, ojo, es la autoridad creada para dar movimiento al Estado y una dirección común a todos los individuos para la ejecución de las leyes. Y esto lo diría Charles Bonin. ¿Cuál es la idea de gobierno? Permíteme, voy a tomar un trago de agua. Eh, el gobierno realmente entonces, en este sentido, y fíjense que es Charles Bonin, es así como Ricardo Valle toma su idea de Charles Bonin, es el que dice que realmente el gobierno es una acción que ejecuta la voluntad del legislador, es decir, la administración siempre sometida a la voluntad del legislador en un paradigma de Estado de Derecho. Y entonces el gobierno es aquella parte del Ejecutivo que, ojo, es uno más en el proceso de obtener la gobernabilidad. Y cuando se dice que es uno más, entonces pasamos al concepto de gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? La gobernanza es este gobierno en acción con los otros actores económicos, sociales, políticos, en el que tiene que coordinarse mediante procesos con instituciones de la llamada sociedad civil en la que se le da participación a los ciudadanos, otra vez como individuo y como organizaciones, para que los intereses en conjunto en su sentido más amplio puedan intervenir en los procesos de determinar tanto derechos legales como la interpretación de los mismos a través de la jurisprudencia o la operación de estos con las distintas, y aquí empieza a plantearse la idea de que en la gobernanza, en este Estado evolucionado del Estado de Derecho al Estado constitucional de Derecho de fin del siglo XX e inicios del XXI, se está hablando ya no de la administración pública dependiente del Ejecutivo, sino se empieza a hablar de la pluralidad de administraciones públicas en la que son aparatos
subordinados no solamente al gobierno, sino a los otros poderes y a lo que en México llamamos organismos constitucionales autónomos y en otros países agencias autónomas o como se le quieran identificar, que tienen sus propios aparatos que funcionan como cualquier administración pública de los gobiernos. Entonces, la gobernanza tiene como supuesto esencial la existencia de una pluralidad de administraciones públicas que necesariamente se tienen que coordinar para efectos de cumplir con la, el fin de de cualquier estado, de cualquier dominación, que es mantener una gobernabilidad, que es un equilibrio entre la libertad y el orden, o el orden y la libertad, según el énfasis que se le quiera poner a estas dos palabras. Y entonces ahí tienen ustedes ya como a partir de los años 80 90 se empieza a hablar de algo más que administración pública, se pone la palabra gestión, originalmente producto de este movimiento en busca de una etapa postburocrática o reingeniería de los gobiernos o horizontalidad de las administraciones públicas o de mayor participación o como le quieran, la quieran ustedes identificar, que irrumpe en Latinoamérica en las décadas de los 80 por por lo que se llama la década perdida, los años perdidos por las crisis en las que nos sumimos en Latinoamérica y que implica una serie de acciones inmediatas de los gobiernos para poder administrar una crisis financiera fiscal de los estados y poder reconstituir el aparato al servicio de los órganos del Estado y reorientarlo otra vez a la generación de valor agregado social. Y entonces ahí viene ya cómo esta gobernanza va teniendo distintos expresiones, enfoques, planos, dinámicas, como le quieran ustedes identificar o llamar, en la que se empieza a generar pues una red de actores en la que el gobierno se identifica como, ojo, el actor esencial, sin cuya fortaleza no puede darse la gobernabilidad ni ningún tipo de gobernanza, pero que deja de tener centralidad o deja de tener, para no ser tan agresivos, para aquellos que consideran que esta pérdida de la centralidad del Estado es neoliberalismo, vamos a ponerlo de otra manera, deja de ser suficiente por sí mismo para dar las soluciones que requiere la sociedad. Entonces, hay una insuficiencia manifiesta que obliga a que la sociedad civil, sus organizaciones y los otros poderes se integren más coordinadamente con el gobierno en la consecución del interés general. Y por otro lado, hay una necesidad de que el gobierno se refortalezca para poder cumplir con sus fines esenciales y rehacer su acción en los términos ya de Bonín, de los términos del siglo XX, para poder ser efectivo y contribuir a esta gobernabilidad a la que nos estamos refiriendo. Entonces, primero hay una red de actores, hay una pluralidad incluso normativa que se va expresando en la concesión de autonomías distintas a las tradicionales. Eh, por ejemplo, surge en México el Banco de México con autonomía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos con autonomía, con independencia de los poderes tradicionales. Ya no dependen estos órganos del Poder Ejecutivo y así hasta llegar a 11, a 10 órganos de esta naturaleza hace unos años y que empieza a generar una serie de actores estatales que con los que el gobierno se debe coordinar necesariamente para atender, ojo, y esto es muy importante, la cada vez más compleja sociedad que se va generando
a partir de también un proceso que hasta aquí voy a empezar a decirles de globalización, en el que el Estado Nacional tiene que adoptar comportamientos distintos a los previos a los años 80 para poder fortalecerse como entidad dominadora en un territorio específico. Y luego, aquí viene también, pues en los años 80 90 la idea de políticas públicas. Para efectos de México, yo le recomendaría leer a el profesor Aguilar Villanueva, al profesor José Luis Méndez, al profesor Mauricio Merino, y también a más jóvenes, a los profesores Guillermo Cejudo o al profesor eh, Mauricio, disculpen ahorita que se me vaya el nombre, eh, bueno, con eso es autor suficiente para entender cómo se gira de la idea de programas gubernamentales elaborados por estas estructuras organizativas dependientes del Poder Ejecutivo a la formulación a partir de la identificación de un problema, y por lo tanto de un diagnóstico colectivamente, conjuntamente, en la que participan tanto el poder legislativo como las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos entre ellos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, en la determinación de una orientación específica para la solución de este problema, con la participación tanto en la formulación, implantación y ejecución de estas políticas de actores más amplios. Y ojo, y esto es muy importante, a partir de la identificación de objetivos hacia afuera de las organizaciones, que son medibles y que permiten establecer una verdadera impacto de las organizaciones en las sociedades. Es decir, no basta que se diga voy a promover la salud, sino que se diga cómo mediante indicadores se mejoró esta. No basta que se diga que voy a vacunar a una población o voy a pues someter a tantos niños a un proceso de vacunación. Se tiene que decir si disminuyó o no la incidencia morbológica de ese grupo poblacional con la vacunación. No basta la vacunación, sino los efectos de la misma. Y en este sentido, entonces, además hay un proceso de apertura de la acción del Estado, de esta acción del gobierno a la que se refería Bonín, a no solamente a organizaciones no gubernamentales, a particulares gestionando lo público mediante la intensificación de figuras o instituciones del derecho administrativo, como la concesión, como las autorizaciones o el reconocimiento de espacios de acción de asociaciones altruistas, o el reconocimiento que la defensa de la democracia no solamente es responsabilidad del gobierno, sino de organizaciones de interés público llamados partidos políticos, que contribuyen a esta gobernabilidad a la que estábamos mencionando. Entonces hay una necesaria participación ciudadana. Y esto implica evidentemente que entonces la consecución del interés colectivo, del bienestar social, ya no sea responsabilidad solo del aparato dependiente del gobierno, sino hay una suerte de descentralización de la gestión pública en términos regionales y funcionales. Regionales, se fortalece el federalismo con la transferencia de recursos y tareas en el caso de México, a las entidades federativas y a los municipios, y se
crean, como ya dijimos, autonomías constitucionales funcionales que se extraen de las actividades del Ejecutivo y se les convierte en una suerte de burocracias profesionalizadas que equilibran el poder del Estado, del gobierno, específicamente en materias como control de la inflación, Banco de México, competencia económica, COFESE, verificación que se respeten los derechos humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se quiten que el gobierno no tenga a su cargo las elecciones para evitar elecciones inequitativas, se crea el Instituto Nacional Electoral y así, hasta llegar a 10. Y luego viene, esto es muy importante, la idea de que el federalismo no solamente es la existencia de dos planos de gobierno en un mismo territorio o de dos órdenes jurídicos, sino la idea que el federalismo se debe estudiar ya no tanto formalmente como una institución jurídica política, sino como una permanente intercambio de recursos entre dos instancias distintas de gobierno en la que se involucran horizontalmente procesos y hay una creciente necesidad de coordinación. Y ahí está el libro clásico de Wright, prologado por el profesor José Luis Méndez, donde les puedo explicar la importancia de ver a la relación federal como un intercambio constante, material, de recursos entre dos aparatos, entre dos administraciones públicas, por lo menos. La administración pública federal, la administración pública de los estados, las estatales. En México, por ejemplo, la relación entre el gobierno central representado por la federación y los gobiernos locales, por ejemplo, representados por Aguascalientes, Jalisco, Colima o las demás entidades. Y entonces, aunque no haya federalismo, se empieza a tratar a los departamentos o a las provincias con mayor independencia, con mayor autonomía burocrática, con mayor autonomía administrativa para hacerlas corresponsables frente a la ciudadanía y no solamente sean unas cadenas de transmisión de instrucciones centrales, sino que también se conviertan en organizaciones que efectivamente están representando los intereses regionales para poderle dar una mejor solución en sitio a los problemas de las comunidades en un territorio más restringido que el nacional. Y es un proceso muy importante de descentralización. Y luego bien, y esto entonces es lo que nos permite decir, bueno, eh, la gobernabilidad, si ya no se hace a partir de un, de una administración pública en específico, pues entonces surge la idea que tiene que haber un concepto más amplio que se llame gestión pública, que se refiera a todas estas relaciones de coordinación, todos estos procesos de involucramiento de administraciones públicas y particulares llevando a cabo gestión del interés colectivo, de tal manera que se explique mejor la acción del Estado, ya no entendido como gobierno, sino entendido como gobierno, legisladores, jueces y particulares o ciudadanos organizados en distintas entidades estatales para efectos de establecer, primero, regular, operar, satisfacer demandas complejas en sociedades globales y poder generar una mayor gobernabilidad democrática a partir de la idea de la pluralidad jurídica. Y entonces ya no solamente el gobierno emite reglamentos, emite normas, regulaciones, sino también estos órganos con seres autónomos emiten incluso hasta leyes, en México le hemos llamado función cuasi legislativa, que regula un aspecto del sector público. Y por otro lado, la gestión pública primero se concibe como una forma de acción más incluyente del Estado,
con el concepto de una multiplicación de las administraciones públicas y por otro lado, en su aspecto más restringido, más relacionado con este movimiento postburocrático, a la gestión pública sí le identifica con el aspecto operativo de la acción gubernamental, donde hay propuestas de una mayor descentralización, de una mayor horizontalidad, de incorporación de prácticas propias de la competitividad de los mercados para mejorar los resultados de la acción de las entidades públicas. Entonces, fíjense cómo hay dos visiones. Una gestión pública como una ampliación de la administración pública que explica estas nuevas relaciones de coordinación entre administraciones públicas y hay una gestión pública más orientada hacia generar mejores, identificar mejores prácticas, hacer estudios de caso, buscar propuestas, incluso prescripciones de actuación de estas administraciones públicas para mejorar su desempeño. Tiene estas dos visiones. En este sentido, entonces, vamos a ver que la gestión pública se empieza a plantear primero como antagonista de la administración pública o complementaria. Antagonista está vinculada con aquellos que proponen que la administración pública es esta idea de el único que puede establecer el alcance del interés general es el gobierno que representa la mayoría política y la gestión pública, que consiste en reconociendo la importancia de la mayoría política y su representación, también establece que hay minorías que también deben participar y deben estar garantizados en sus derechos e intereses en el conjunto del aparato de dominación, por lo tanto, se crean organizaciones que no solamente protegen los intereses mayoritarios, sino que también establecen prácticas profesionalizadas que limitan esta mayoría política para efecto que haya una mayor inclusión y por lo tanto aumentar la gobernabilidad de las sociedades. Y entonces hay, hay la idea, y es la segunda relación, en que la gestión pública y administración pública tienen el mismo objeto que es la gobernabilidad con un rango más amplio. La gestión pública se refiere a todo el comportamiento de estas administraciones públicas y la administración pública es el aparato que depende de estos órganos estatales y que se puede también estudiar por separado. Son el objeto es la gobernabilidad, pero uno es más amplio, varios aparatos, y la administración pública es el aparato ya de cada órgano del Estado. O la otra se puede estudiar como la gestión pública subsumida como parte de los procesos del proceso administrativo, en su parte realmente más que directiva, en su parte operativa de control y de evaluación. Hay estas dos visiones, una que vincula la gestión pública con el neoliberalismo y otra que vincula la gestión pública con esta ampliación de la acción del gobierno, con este modelo de gobernanza que supera el concepto burocrático de administración pública, que supera este concepto por antonomasia, de que el aparato de administración pública solamente se puede dar como fenómeno dentro del Ejecutivo Federal o dentro de los gobiernos. Y entonces, aquí es donde empiezan a surgir categorías de análisis distintos a partir de la nueva gestión pública o la nueva administración pública. Aquí les recomiendo mucho, a mí me gusta más hablar de gestión pública para identificar la administración pública, aunque también puedo ser de la nueva administración pública. Y aquí les recomiendo un libro de los años 90 muy interesante, todavía vigente, de Carrillo y Bañón, de Bañón y Carrillo, editado por la Alianza Editorial, La Nueva Administración Pública, en donde se destacan cinco elementos. Hay una multifuncionalidad de los poderes, el poder ejecutivo no solamente administra, sino también en determinadas circunstancias y legisla, juzga, lo mismo con el legislativo,
no solamente emite normas generales, sino en ocasiones también administra y también juzga. En México es el juicio político o el juicio de desafuero, es algo muy claro, o la multiplicidad de las administraciones públicas. El Poder Judicial tiene una administración pública específica orientada, si no bien a la satisfacción de los intereses de los ciudadanos, sí a la satisfacción de las necesidades de los jueces para que estos puedan cumplir con su función. Entonces podemos decir que la administración pública dentro de los poderes legislativo y judicial, si bien no van orientados a hacer efectos con la ciudadanía, sí van orientados a que los jueces y los legisladores dispongan de los elementos suficientes para cumplir con su labor. Caso distinto en los órganos constitucionales autónomos, donde la administración pública, sus administraciones públicas, sí van orientadas a dar satisfacción a intereses concretos de la ciudadanía. Y estas administraciones públicas mantienen relaciones hacia adentro con los jueces y los legisladores, pero también mantienen relaciones con los administrados, con los particulares, por ejemplo, cuando llevan a cabo procesos de adquisiciones o de contratación pública. Y luego viene la pregunta, oiga, ¿y estas estructuras administrativas, estas administraciones públicas, qué funciones realizan de las tradicionales? Eh, ¿Hacen la función ejecutiva? ¿Hacen la función legislativa o hacen la función judicial? Y por lo menos la Corte Mexicana ha determinado que hacen las tres funciones y no les quiso llamar no se las quiso asignar en forma llana como función legislativa, por ejemplo, a un órgano constitucional autónomo, sino que le puso el adverbio, el de cuasi, para identificarlas de las funciones tradicionales, pero que en realidad cuando se dice que alguien realiza o un órgano realiza una función cuasi legislativa, pues realmente está llevando a cabo normas de carácter general que obligan en forma directa a la ciudadanía sin que necesariamente previa a la emisión de esa ley, esa norma general, haya una aprobación de del Congreso correspondiente o del Parlamento. Ahí sí los invito a leer una jurisprudencia mexicana que se refiere a las funciones cuasi legislativas dentro de un Estado regulador, que les permitirá entender más o menos cómo ha evolucionado esta idea de la pluralidad de de la evolución de las funciones o la división de poderes tradicionales de Montesquieu para darle respuesta a una mayor complejidad de la sociedad. Y luego hay dos elementos que que siempre están, pero tienen distinto énfasis dependiendo la época. En los años 90, ante las insuficiencias evidentes de los aparatos administrativos dependientes de los gobiernos, pues se hace un análisis donde se da mayor énfasis a la economía, la eficacia y la eficiencia. Pero en la primera década del siglo XXI se da cuenta que este excesivo énfasis en la eficacia y la eficiencia provoca rezagos que hay que superar. Y entonces empieza a hablar también de cuatro elementos, cinco tal vez, vamos a hablar cuatro, de que además las administraciones públicas deben generar confianza, certidumbre, combate a la corrupción y credibilidad. No basta con que sean eficientes y eficaces, sino también tienen que ser aceptadas, tienen que ser eh, mm, eh, vistas como elementos útiles en la solución de problemas efectivos de las personas, no solamente aparatos eficientes al servicio de los órganos del Estado. Y, y ya con esto voy terminando. Entonces, la gestión pública se empieza a convertir en un elemento, en un concepto, en una categoría de análisis
que permite explicar el fenómeno de la dominación con mayor amplitud, donde ya no solamente el Estado en acción es el gobierno, sino otras organizaciones, otros actores políticos constitucionales distintos, y se empieza a hablar del sector público ampliado. Eso los invito al libro de Nuevo Derecho Administrativo de Valls y Matute, que ya les comentaba al inicio, en el que evidentemente, o en ese libro se hace evidente que el sector público ya no solamente es gobierno, el sector público ya no solamente son órganos estatales, sino que también el sector público participan los particulares con cuando gestionan un servicio público o llevan a cabo un contrato público. ¿Y por qué es importante hacer o cuando incluso hacen altruismo, como las instituciones de asistencia privada, como los partidos políticos? ¿Y por qué es importante esto? Porque entonces hay que establecer los efectos jurídicos de participar en el bienestar colectivo, en los que se tiene que ampliar las responsabilidades a estos servidores públicos equiparados que manejan recursos presupuestales o ejercen autoridad, y que no se les puede tratar como privados. Se les tiene que tratar también equiparándolos al servicio público, a los servidores públicos. Y finalmente hay una idea de que el proceso administrativo tradicional, en el que es concatenación de pasos o etapas que conducen a debidamente fundados y motivados, que conducen a un acto de autoridad emitido por un gobierno, primero ya no es necesariamente o exclusivamente acto concreto, sino estamos hablando del acto administrativo general, que en México se desarrolló mucho a partir de los años 90 con el artículo cuarto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece una regulación a estos actos administrativos de carácter general. Y luego, en una tercera generación de procesos, se empieza a hablar de el procedimiento a cargo de los entes públicos no gubernamentales, y como los OCAS, como los organismos constitucionales autónomos, o más allá, el procedimiento que debe regular la acción de los particulares que gestionan lo público. Entonces, este proceso, si no es bien, es tan rígido como el procedimiento de los gobiernos, sí tiene que mantener una formalidad básica para evitar la arbitrariedad de los particulares en la gestión pública. Y entonces, pues la siguiente propuesta, entonces, los enfoques de gestión pública, entonces ya van a partir primero de la globalización, de la gobernanza, la persona humana, los procesos y las políticas. Y entonces, eh, la gestión pública también debe empezar a revisar ya modelos de dominación, modelos estatales, cómo se van evolucionando, cómo se van implicando para llegar a a los contrastes. El Estado de Derecho de los años inicio del siglo XX, primero se transforma en Estado social de derecho, en el que la idea es que no solamente la ley sea la que regule la vida colectiva, sino otro tipo de normas jurídicas, a lo que le llamamos sustituir la legalidad por la juridicidad de la acción de los órganos estatales o de los particulares, incluso con poder, con autoridad o con recursos públicos en la sociedad. Y luego viene la siguiente dicotomía, evolución del Estado benefactor, en el que el gobierno interviene en la economía, al Estado regulador, en el que el gobierno y los otros entes, los otros actores estatales no gubernamentales, más que intervenir directamente, se conviertan en reguladores, supervisores de la acción directa de particulares o incluso de organizaciones estatales orientadas a la operación, como son las empresas de participación estatal, que son, en México, las empresas productivas del Estado como Pemex y CFE, las energéticas,
y el Estado se convierte en regulador de esta acción, tanto de organizaciones gubernamentales como de organizaciones no gubernamentales que se dedican a la prestación de servicios públicos o a lo que en México llamamos actividades estratégicas o prioritarias y que por lo tanto requieren de una participación especial del Estado. Y luego viene la idea de un Estado administrador, que era el que teníamos en los años 80, 90, hacia un Estado de las autonomías, una dominación política que respeta a las distintas expresiones regulatorias o a las distintas expresiones organizativas para atender problemas específicos o garantizar derechos de minorías frente a la uniformidad burocrática o frente a la tendencia a las mayorías a imponer su voluntad sobre el resto de la sociedad. Y entonces eso nos permite llevar ya a la idea que la gestión pública implica que la democracia es algo más que solamente igualdad, sino que está más vinculada con esta necesidad de que todas las personas tengan una vida digna, de que sean respetadas en sus derechos, que las personas públicas, que las personas gubernamentales o no gubernamentales que tengan autoridad igual estén sometidas a una norma previa, que el capitalismo global que vivimos sea más equitativo, más justo, menos, menos tendiente a la acumulación de la riqueza y más a la distribución de la misma, o lo que hacemos en la mañana, en las jornadas en las que estoy, que se crezca con justicia. Y luego un reconocimiento de la pluralidad política y jurídica de las sociedades a partir de interacciones regionales, microlocales, pero también regionales y globales. Y finalmente, poner a la persona humana como la centralidad, objeto y fin de la acción colectiva. Y para profundizar sobre el tema, pues no hago más que invitarlos a la lectura de estas dos obras que creo que son fundamentales. Y también a través de Daniel Caballero les dejo una bibliografía más completa para que ustedes consulten cómo ha evolucionado esta idea de la gestión pública. Y ojo, si bien es cierto, hay una reducción ideológica de la gestión pública al gerencialismo, también es cierto que la gestión pública es mucho más que gerencialismo y más bien es la idea de cómo se coordinan las distintas administraciones públicas en un ambiente de gobernanza para poder integrar a las sociedades nacionales a procesos más amplios, globalizadores o regionales para efectos de aprovechar el desarrollo tecnológico y el desarrollo también de todos de todo lo que implica libertades en sociedades como las nuestras, que son estructuralmente, eh, pues lamentablemente desiguales y dependientes de procesos que no controlamos. Y pues es todo, Daniel. Creo que ocupé el tiempo que me diste para platicar con ustedes y quedo abierto a cualquier pregunta que hagan nuestros amigos del otro lado de la pantalla. Gracias, dejo de compartir. Gracias, doctor. Muy valioso el tema que nos ha tocado y también la bibliografía. Yo quisiera preguntar, bueno, más que una pregunta, quisiera su opinión. Muchas veces se ha visto, ¿no? En textos de derecho administrativo, de que el liberalismo ha contribuido de alguna manera en el derecho administrativo. ¿Esto es un mito, es una realidad? ¿Qué opina usted, doctor? A ver, em, no debemos de perder de vista, ¿no? Y esto es muy importante, que si bien es cierto, podemos decir que el Estado de Derecho ha sido superado en su concepto y en su operación por el Estado Social de Derecho o el Estado constitucional y democrático de derecho. Eso es importantísimo. No podemos dejar de afirmar o de entender que aunque le pongamos adjetivos, no deja de ser Estado de Derecho. Me explico.
El modelo que actualmente tenemos viene del siglo XIX, de la idea primordial, que después le digo cómo creo que ha evolucionado, de la idea primordial que el ejercicio del poder es limitado. Limitado primero a través de la idea del principio de legalidad y ahora del principio de juridicidad en el Estado constitucional y democrático de derecho. Pero el liberalismo está en el fondo. ¿Y en qué consiste el liberalismo? Ojo, el poder es limitado y ojo, el individuo tiene que tener un mínimo espacio de libertades, lo que se llama la libertad en términos negativos, para efectos de poder desarrollarse. Eso es indispensable. Ahora, quedarnos con esa idea del Estado limitado o la idea de la libertad negativa, yo creo que es muy pobre frente a la complejidad y la evolución actual y la evolución histórica. Primero le agregamos la idea de libertad positiva, es decir, no basta con que me respetes, sino que es necesario que las personas individual y colectivamente participen con su creatividad en la formulación del interés general. Entonces ahí ya no basta la libertad negativa, hay que ponerle la libertad positiva. Isaiah Berlin. Ya, y luego no basta con que respetes una norma previa para darme libertades, sino que también el Estado tiene que tomar una actitud más activa para efectos de convertirse también en un facilitador, distribuidor, como lo quieran llamar, a partir de su ideología, de facultades, recursos, de tal manera que no es solamente la idea del gobierno mínimo, sino también es un gobierno proactivo en el que es un factor de mayor bienestar social. Y lo que aprendimos hace 30 años es que si bien es cierto, el gobierno sigue siendo un factor de bienestar social y que debe existir y fortalecerse, no es el único ente público que debe participar en ese tipo de funciones, sino que debe colaborar con otras entidades públicas para poder llevar eh, llegar a la consecución de estos fines. Entonces hay una necesidad, hay una un reclamo, una corresponsabilidad de entes públicos no gubernamentales con la administración pública tradicional para contribuir al bienestar colectivo. Entonces, no es que se abandone el liberalismo, está en el fondo de cualquier constitución, en el fondo de cualquier idea de poder gubernamental, sino que se va enriqueciendo porque es insuficiente, primero como explicación y segundo como acción gubernamental o política para atender las demandas crecientes de la sociedad. Esta es la parte importante. Entonces, cuando alguien habla de gestión pública, empieza a decir que es neoliberal. Si lo quieren ver así, sí, porque está en su origen en la reacción de los años 80, pero ahorita no se puede dejar de hablar de gestión pública eh, en en esta ampliación del sector, del sector público, donde no queremos, o por lo menos yo no quiero, y muchos de ustedes seguramente no quieren, que todo se vuelva a concentrar en el gobierno, porque el gobierno, por muy bien intencionado que sea, por muy mayoritario que sea, sí genera estructuras burocráticas e intereses cerrados que no necesariamente son capaces de integrar toda la riqueza jurídica y política de una sociedad. Entonces, esa es la idea. No es, quien habla de gestión pública, no es que defienda el neoliberalismo. Lo que está defendiendo es la necesidad de que persistan estas redes de actores políticos con autonomía del gobierno que permita desde diversas perspectivas y sectores establecerles cotos para una colaboración más intensa y una participación ciudadana más intensa, que es lo que se anda proponiendo. Frente al modelo de reconcentración de los poderes en el gobierno, en el que un líder decide por todos lo que es bueno y a partir de una visión ciertamente mayoritaria, pretenden volver a establecer o un destino nacional o un camino
exclusivo para la sociedad. Y eso, en la experiencia histórica, por lo menos desde mi perspectiva, ha acabado no del todo, no del todo bien, ¿no? O sea, Napoleón fue muy bueno a fines del siglo XIX para modernizar al mundo de su época, pero acabó siendo una dictadura atroz en 1808, en 1810. Y lo mismo con todos estos movimientos disque liberadores del inicio del siglo XX que acabaron en grandes genocidios humanos y en la gran conflagración humana de los años 40, de la década de los 40. Entonces, esta idea de estados de derechos cerrados con una con una mayoría decidiendo todo, eh, han acabado mal. Y en cambio, la idea de una mayor pluralidad política y jurídica hace una convivencia mucho más pacífica, mucho más lenta en algunos aspectos, pero también esta lentitud va permitiendo poco a poco integrar visiones diferenciadas de la vida, que yo creo que dan más tranquilidad y mayor bienestar colectivo. Gracias, doctor. A ver, le traslado una pregunta que está realizando respecto al libro que ha mencionado, ¿no? Es muy interesante, el nuevo derecho administrativo. ¿Cuál sería, en todo caso, doctor, el rasgo más importante en Iberoamérica, ¿no? O bueno, Latinoamérica respecto al nuevo derecho administrativo? Miren, eso lo platicaba precisamente el día de ahora con el doctor Javier Barnés. El doctor Javier Barnés, que es un administrativista español, profesor de Huelva, en los años 90, no 90, por ahí a fines de la primera década del siglo XXI, 2008-2009, empezó él a hablar de un nuevo derecho administrativo a partir de que él identificó que había que había instituciones que no cuadraban con la teoría clásica francesa de este derecho jerárquico, legal, racional, que todo el mundo, bueno, por lo menos yo aprendí en los años 80 en mi país, y que lamentablemente se sigue enseñando en muchas universidades mexicanas. No, no puedo hablar de Latinoamérica, me imagino que sí, en lo que sigue siendo el factotum, el principio de legalidad con todas sus consecuencias jerárquicas de ley, reglamento circular y todas estas cuestiones que ustedes ya perfectamente conocen. Pero nosotros empezamos a identificar, me refiero a Valls y Matute, desde inicios del siglo XXI, fines del siglo XX, con una tarea que nos tocó realizar, que fue la ley del Seguro Social, que se requería más que estas instituciones tradicionales del derecho administrativo y que las leyes y las prácticas y la jurisprudencia, en el caso mexicano, estaban generando figuras del derecho administrativo que no correspondían a las figuras tradicionales. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros empezamos a hacer una relación, una descripción, una teorización, si se quiere así, en los términos más amplios, de lo que se estaba generando en las leyes y jurisprudencias mexicanas. Y cuando lo hicimos, ahí del 2003, nos sentamos, Sergio Valls y su servidor, y nos preguntamos, bueno, ¿y a esto cómo le vamos a llamar? Y con un atrevimiento le llamamos nuevo derecho administrativo, no porque lo estuviéramos haciendo nosotros, eso sería soberbio y pretencioso, sino lo propusimos porque era una realidad distinta en la que se estaban gestionando lo público. Es esta idea, o sea, que ya no estamos hablando de un sector público restringido, sino un sector público amplio que no se podía regular a partir de las mismas estructuras y procesos. Y entonces dijimos, bueno, ante este fenómeno distinto, en el que hay también cierto rechazo a esta idea de Estado de Derecho liberal restringida y tenemos que ir hacia un Estado constitucional de Derecho que se empezó a formular como teoría en los años 90, pues tiene que corresponder a algo distinto que no es el derecho de francés continental, de Ariou y de todos estos grandes autores, Gabino Fraga en el caso de México y Acosta Romero en los años 70. Hay algo distinto. Y entonces empezamos a recepcionar algo de derecho sudamericano, iberoamericano en dos personajes, Gordillo y Casañe. No, Marienhof no, porque Marienhof sí es un representante muy claro.
lo tienes que tener igual que Gabino Fraga, no es un representante del derecho administrativo tradicional. Más bien empezamos a explorar con Dromi, con una serie de autores latinoamericanos que empezaban a registrar esta nueva forma de concebir a la gestión del Estado, que no era necesariamente en la administración pública de los gobiernos. Y esto mismo que nosotros en Iberoamérica empezamos a identificar en inicios del siglo XXI, por ahí de los 2000, o fin del siglo XX, 1997, 1998, ven el libro de Dromi, los libros de Gordillo, son de la década de los 90, Casaña, década de los 90, que lo empezamos a identificar en Iberoamérica. En España se empezó a identificar, por lo menos en lo que yo tengo referencia, fines de la década del de la primera década del siglo XXI, 2008, 2009, unos, sus representantes Barnés, en Italia, Cassese. Eh, pero en España, ya en español, Barnés, y en Alemania, un tal Ashman. Y mientras en México ya teníamos algún avance sobre esto. Claro, en el nuevo derecho administrativo del 2003, que son de 300 hojas, a la octava edición, que tiene más de 1000 cuartillas, se va incorporando todo esto que se va haciendo en Iberoamérica. Entonces se va incorporando, por ejemplo, el derecho administrativo global como categoría, se va incorporando las funciones cuasi legislativas, se va incorporando los distintos órganos constitucionales autónomos que surgen a fines de los 90, pero después se crean muchos en las primeras décadas del siglo XXI. O sea, vamos incorporando la evolución de de derecho administrativo ajeno a, a la idea del Estado de Derecho tradicional o al principio tradicional de legalidad. Por ejemplo, del 94 al 2018, en México evolucionó se hizo un avance en mejora regulatoria. Por cierto, acabamos de publicar el libro La mejora regulatoria en el Estado mexicano, que les da cuenta de este proceso, de cómo se pasó de una oficina dentro de la Secretaría de Economía, de Comercio en aquel entonces, a ser un órgano con presencia nacional, con autonomía para buscar la mejor regulación posible, aquella que no necesariamente es ley. Entonces hay un proceso que nosotros consignamos en este libro y que en los últimos 20 años ha sido en forma incremental. Y puedo decir, sin temor a equivocarme, que Iberoamérica, Latinoamérica, Iberoamérica también, pero Latinoamérica, por la década perdida de los años 80, generamos soluciones creativas de índole administrativa, jurídicas, jurídicas también, que nos permitió generar nuevas instituciones que fueron las que nosotros escribimos en ese libro. No estamos inventando el hilo negro. Lo que estamos haciendo es sistematizando las soluciones que empezamos a intentar para solucionar nuestros problemas de, de falta de flexibilidad del derecho administrativo y exceso o tamaño excesivo de la burocracia, y sobre todo decantamiento, que el gobierno es indispensable y tiene que ser la representación de la mayoría, pero que además, pero es indispensable, pero ojo, insuficiente. Y en esta insuficiencia tiene que buscarse nuevas estrategias para lograr la gobernabilidad, el modelo de gobernanza. Y entonces, nuevo derecho administrativo es la expresión jurídica del modelo de gobernanza. Gobernanza es un concepto político, sector público empleado es un concepto jurídico. Entonces, es lo que empezamos a hacer. Gracias, doctor. Por último, ¿algún consejo que le pueda dar a todos los estudiantes y jóvenes abogados de Iberoamérica que quieran dedicarse al derecho administrativo? Que piensen fuera de la caja. El que siga pensando en el derecho administrativo como una expresión única del principio de legalidad, en el que
se establece una jerarquía normativa y el principio de reserva de ley es absoluto y no hay un principio de reserva de ley relativizado, y el que considere que la administración pública solamente pertenece al Ejecutivo, pues cuando llegue a la realidad se va a dar de topes, porque va a encontrar una realidad distinta a eso y entonces no la va a entender. Y entonces va a tener dos opciones: o pensar que todo lo que hemos hecho en los últimos 30 años es absurdo y neoliberal y hay que destruirlo, o darse cuenta que el mundo cambió sustancialmente al fin del siglo XX y ver hacia el futuro y empezar a generar instituciones nuevas que no necesariamente vayan con este pensamiento que heredamos del siglo XX, sí muy poderoso, pero de alguna manera ya no aplicable a estas realidades complejas en un mundo globalizado. Pensar que la globalización se va a detener porque un líder específico históricamente en un momento determinado va a volver a un nacionalismo trasnochado o un anarquismo liberal trasnochado, pues, pues no, no tiene sentido alguno. El futuro, y el futuro está en estos procesos transnacionales, en estos procesos de cooperación entre estados, en donde el concepto de Estado nacional pierde fuerza a partir de un concepto de Estado de las autonomías, en la que hay una serie de interacciones internas y externas de los órganos estatales que permite, por ejemplo, que fluya de la mejor manera la tecnología en las sociedades, ah, y que estudien lo que es el nuevo concepto o el concepto de derecho administrativo global para entender que se está generando una norma. No le llamemos soft law, reglas de conductas más allá de los estados nacionales que cada vez se involucran más en los comportamientos eh, nacionales. Y pues, los invito a que estén pendientes porque el 22, 23 y 24 de mayo en Toluca, México, haremos el Congreso Internacional de Derecho Administrativo Global con autoridades nacionales e internacionales, iberoamericanas y mexicanas, donde analizaremos este fenómeno para que vean la importancia de tener una visión distinta al fenómeno, menos gobernista, pero también menos individualista. El individualismo tampoco, el gobiernismo y el individualismo por sí mismos no conducen a ninguna parte. Hay que tener visiones más ricas de la realidad y del derecho. Gracias, doctor. Por supuesto que estaremos atentos al Congreso. Seguro que va a ser un evento magno. Bueno, hemos llegado al final, entonces quiero agradecer a todos los que nos han acompañado a través de nuestro fanpage. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestro ponente, esperando en futuras oportunidades que también nos pueda acompañar. Si tiene palabras finales, doctor, le agradeceríamos. No, mis palabras finales son de agradecimiento a ti y a quienes tienen la amabilidad de dejarme entrar en su pensamiento, y un agradecimiento doble si lo que les dije les genera algún tipo de reflexión. Por lo menos ya hay un intercambio de ideas, y el intercambio de ideas es el proceso de generar conocimiento y incorporarlo a uno mismo. Gracias, doctor. Entonces nos despedimos. Buenas noches con todos. Hasta una próxima vez. Doctor, no se retire, por favor, un minutito, por favor.